conocimiento. ¿Le merece algún comentario Bueno, las entiendo que afirmaciones de los señores Ferré y el señor Prialé? Entiendo que se hace referencia al acta que firma el señor Shimabukuro. Sí. Sí, bueno, eso es una explicación que en todo caso la tendría que dar él, que por cierto fue parte del equipo de Giselle Segarra cuando se firma el contrato original. Es una respuesta que en todo caso él, que estuvo a cargo de la gerencia en esos momentos, tendría que explicar. La adenda, lo que le acabo de referir es lo que se firma para la adenda que va con el señor Arzubialde. Luego, lo que firma el señor Shimabukuro es el acta de trato directo. Igual ambos terminan con el reconocimiento de fuerzas especiales. ¿Ustedes han realizado algún acto de control político en su función de regidor con respecto a estos eventos especiales, fuerzas especiales? Bueno, hay una comisión que ya entiendo ha emitido su informe, que fue una comisión por la cual nosotros insistimos más bien en su conformación en el actual Consejo Metropolitano, una comisión investigadora que estuvo presidida por el regidor de Acevedo, que a mi opinión no consideró todos los cambios que se habían hecho en el contrato de concesión, porque no solamente hay una adenda, hay dos adendas posteriores donde se adicionan, por ejemplo, el puente Bella Unión, que tiene también informes de Contraloría, y también el el bypass de 28 de julio y la Alameda, y el puente Bella Unión también, que ahí hay algunas cosas que no se han explicado. De manera que nosotros votamos a favor de esa comisión investigadora, no se nos permitió integrarla, pero dimos nuestra aprobación para que el Consejo Metropolitano, dentro de sus facultades, pueda realizar la investigación que corresponde. Congresista Morales. Sí, Presidenta, preguntar al señor Núñez, bueno, se dispuso casi 74 millones, ¿no?, de un fideicomiso para ese bypass 28 de julio. Y la pregunta es, usted es regidor, obviamente habrá habido un debate ahí, ¿cuál fue el sustento de para pasar ese fideicomiso a ese bypass? ¿Hubo un sustento ahí? ¿Por qué no se prosiguió con Río Verde? ¿Qué pasó? A ver, en principio con lo de Río Verde, creo que hay que poner en contexto que, como es de público conocimiento, el 2014 la señora Giselle Segarra ya pedía, mediante conversaciones de WhatsApp, desfinanciar Río Verde, ¿no? Y se iba a avanzar un proyecto que en ese momento no quedaba claro qué era. Si uno revisa los antecedentes del bypass de 28 de julio, hacia los finales del 2014, se empiezan con los estudios preliminares, esto es el conteo de vehículos, el registro de especies arbóreas de la zona, cuando formalmente nadie le había pedido a la empresa OAS que desarrolle ese tipo de estudios, de manera que ahí ellos tendrían que explicar quién les solicitó que inicien esos estudios preliminares. Posteriormente se inicia la construcción en marzo, el campamento de inicio de obra, que fue casualmente un jueves, que son los días que sesiona el Consejo Metropolitano, y pedimos una copia de todo el expediente técnico del bypass de 28 de julio, cosa que hasta el momento no se nos ha enviado. Posteriormente se supo que todo el fideicomiso de Río Verde había sido señalado o destinado tanto para el bypass de 28 de julio como para la Alameda. Para el bypass destinaron aproximadamente 65 millones de dólares. Nunca explicaron muy bien cómo es que detallaron o cómo es que llegaron a ese costo. Con estructuras similares, por ejemplo, los 3 bypasses que se planteaban en la avenida Salaberry eran de 150 millones de soles, ¿no? Más o menos 50 millones de soles por bypass. Para el bypass de 28 de julio son 65 millones de dólares, de manera que hay una diferencia bastante grande. Son temas que en todo caso nosotros pedimos que se incorporen en la comisión investigadora del proyecto Línea Amarilla, pero el presidente en sus conclusiones señalaba que eran temas que en todo caso la administración debía responder, pero nunca nos respondió. De manera que ahí hay una decisión política que no queda muy claro en qué momento se toma de desfinanciar Río Verde, considerando los antecedentes de Giselle Segarra coordinando vía WhatsApp con el señor Piñera para desfinanciar Río Verde, pero en qué momento llegan a la decisión de construir un bypass en 28 de julio. Por ejemplo,
varias de las cosas que ha señalado el alcalde Castañeda o sus voceros es que como parte de la renegociación se quitó el metropolitano que iba a ir por evitamiento. Y esto es así porque en el marco de la reforma de transporte y del sistema integrado de transporte se había identificado que ahí tenía que pasar un corredor que todavía no se implementa, que es el corredor Panamericana Norte, evitamiento Panamericana Sur, que por extensión iba a beneficiar a mayor cantidad de personas. Entonces, la ordenanza que aprueba el sistema integrado de transporte se establece ese corredor y ya no se hace el metropolitano. Pero si el alcalde Castañeda renegoció finalmente con una segunda y una tercera adenda, podría haber incorporado nuevamente el metropolitano al proyecto Línea María, cosa que no hizo y más bien prefirió destinar esos recursos al bypass de 28 de julio en una decisión, reitero, que no ha quedado muy clara en el Consejo Metropolitano. O sea, Sí, no hubo un acuerdo de consejo, no se tomó, consejo no tomó ningún tipo de conocimiento para cambiar esos 74 millones de fideicomiso para que pueda ir a 28 de julio. O sea, no hay ningún tipo de acuerdo, eso usted lo puede afirmar. Sí. Ninguno en absoluto. De hecho, los propios regidores, y me atrevo a decir que los propios regidores de Solidaridad Nacional se enteraron por los medios de comunicación que se estaba realizando la obra. Tanto es así que cuando concluye la obra, recién se vota para incorporar el bypass de 28 de julio al sistema vial metropolitano. Eso ya mucho después de que la obra había sido iniciada y ejecutada, ¿no? Sí, puedo hacer un comentario y creo que Señor es también interesante la lógica detrás, ¿no? Porque el bypass de 28 de julio es un ejemplo o un nuevo ejemplo de cómo una obra aparece bajo la manga. Es una obra que no estaba contemplada en el Plan Vial Metropolitano, en el Plan al 2035, en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad, y se ha realizado sin supervisión conocida, sin expediente conocido, sin costos unitarios conocidos, sin impacto real conocido y sin precio a la fecha, ¿no? Sin costo. Y en una transferencia de dinero que no ha sido justificada razonablemente y además utilizando dinero de una concesión en una zona que no es parte en la zona de influencia de la concesión. Es sin duda un asunto que llama la atención y que requiere una explicación más profunda. Presidenta, me pide una interrupción el... Señor Núñez. Con su venia, Presidenta. Precisamente hay informes de Contraloría del año 2006 o 2007, si mal no recuerdo, que señalan que no se puede determinar el costo real de la obra, entendamos como la obra, tanto el bypass de 28 de julio como la Alameda en la misma arteria, porque no se tiene el expediente técnico concluido, ¿no? Entonces, por eso reitero que desde un primer momento nosotros solicitamos en el marco de nuestras funciones fiscalizadoras que se nos entregue copia del expediente técnico, cosa que hasta el momento no se nos ha enviado. O sea, se está ejecutando una obra. No se sabe cuánto es el monto el presupuesto para ejecutar. No se tiene expediente técnico, por lo menos Consejo no lo sabe. No hay un acuerdo de Consejo para la ejecución de ese proyecto. En todo caso, sería importante, si en su función de fiscalización ya, como regidor, si hay un tipo de denuncia que se ha hecho, hay una comisión, algo que se está tratando para resolver ya el problema, digamos, de investigación, como es el caso de esta comisión, por ejemplo, que luego de ejecutado, obviamente, determinar algunas responsabilidades. En todo caso, ¿se ha hecho algo ahora desde el Consejo o es que el Consejo tampoco está actuando en ese tema, ¿no? Señor Sí, Núñez. esta información fue enviada tanto a la Comisión Investigadora del Contrato de Concesión Línea María, porque recordemos que el bypass de 28 de julio es parte del contrato mediante una segunda y una tercera adenda. De igual manera el tema del Puente Bella Unión, porque en algunos documentos donde se establecen, por ejemplo, costos unitarios de la Alameda de 28 de julio, hay obras que han sido consideradas en el presupuesto pero que no se han implementado. Por ejemplo, se habla de una estatua virtual que no existe en la Alameda, se habla de juegos infantiles que están en el papel pero no en la realidad, y una serie, por ejemplo, habían margaritas presupuestadas a $8 la unidad, que no existen en la Alameda de 28 de julio, y enredaderas de bugambilias y no sé qué otras cosas de carácter paisajístico, que tampoco están en la realidad. Eso fue enviado tanto a la Comisión Investigadora del Consejo Metropolitano,
cuya conclusión, reitero, fue que los funcionarios expliquen, no entró a mayor detalle, pero también ha sido en buena cuenta enviada a la Fiscalía, ¿no?, que entiendo está realizando las indagaciones del caso. Gracias, congresista Morales. En ese punto, señor Núñez, ¿usted afronta alguna investigación fiscal o algún proceso judicial en la actualidad? Yo he sido citado a Fiscalía en calidad de testigo por precisamente la documentación que se envió al fiscal de la Nación en el marco de la investigación que se le sigue a la señora Isel Segarra y al alcalde Castañeda, ¿no? Después de esa denuncia, entiendo, se mereció la decisión de levantarles el secreto de las comunicaciones por la documentación que se alcanzó referido al bypass de 28 de julio, a la Alameda de 28 de julio y al Puente Bella Unión, que fueron las obras incorporadas al contrato de Línea María. En calidad de testigo he sido citado en una sola oportunidad por esa denuncia, ¿no? Por ningún otro caso, no tiene No. ninguno. Señor Rey. Sí, una investigación por contra la fe pública por un documento del año 2011. Relacionado con su actuación en la municipalidad. Relacionado al concurso CAS con el que ingresé a la Municipalidad de Lima. Con respecto a su experiencia. Con respecto a si es que era abogado o bachiller en ese momento. Y usted era bachiller. Sí, yo era bachiller. ¿Cumplía con los requisitos exigidos por el MOF para ese cargo? Sí. Tal como lo señaló la Contraloría en su momento. En su calidad de funcionarios públicos de la Corporación Municipal, ¿fueron informados alguna vez o tomaron conocimiento sobre posibles actos de corrupción que se estuvieran dando en el interior de la Corporación Municipal en las gestiones de la señora Villarán o el señor Castañeda? En el caso de la gestión de Susana Villarán, si es que yo hubiese tomado conocimiento de un acto de corrupción, hubiese salido en ese momento de la gestión municipal. En la actual gestión, en nuestro rol fiscalizador, hemos llamado la atención sobre distintos sucesos vinculados a funcionarios en el Parque de las Leyendas y en CERPAR, que de hecho están siendo investigados. Señor Núñez. Sí, bueno, en lo que a mí respecta, en mi función de regidor, se aprobaron todas las comisiones investigadoras que en su momento se plantearon en el Consejo Metropolitano. Todas, que yo recuerdo, fueron presididas por la oposición, salvo la comisión Comunicore, que por evidentes razones no la podía presidir la oposición porque estaba el señor Danós, que era exsecretario general del Consejo anterior. Y en la actualidad también hemos hecho todas las denuncias, más bien varias comisiones investigadoras han sido bloqueadas en el Consejo Metropolitano, como el tema del Parque de las Leyendas, la comisión de la compra de CERPAR, y las comisiones investigadoras referentes a Línea María y a Vías Nuevas de Lima, más bien han sido planteadas desde la oposición, la hemos planteado junto a regidores del Partido Aprista, y ha habido más bien una resistencia de parte de los regidores del oficialismo de Solidaridad Nacional de aprobarlas. Ha sido más bien ante la insistencia que finalmente se aprobaron bajo su presidencia. Señor Rey. Precisamente sobre este tema, durante los últimos 4 años, tanto el regidor Núñez como yo hemos insistido en participar de las comisiones investigadoras que nosotros además hemos promovido y no se nos ha permitido. Hemos promovido al menos 3 comisiones investigadoras, si no me equivoco, y 4 comisiones investigadoras y no se nos ha permitido participar, 2 de ellas vinculadas a temas que esta comisión ve directamente. Al respecto, ¿ustedes han detectado la existencia de anomalías o beneficios que hayan sido entregados a los concesionarios de los 2 grandes proyectos que investiga esta comisión? Desde mi experiencia trabajando los temas sociales, a mí me da la impresión que en la primera versión de Línea María sí había un beneficio en tanto la compensación era muy baja para las familias de la margen izquierda. Y estamos hablando de mucho dinero involucrado, ¿no? Si a 1.200 familias se les da solamente $5.000 por una vivienda, en muchos casos de 3 pisos, evidentemente la compensación no es la que el mercado daría en una situación como esa. Y por más que haya sido una obra declarada de interés público, eso no significa que el derecho a la vivienda sea afectado de esa manera, ¿no? Y yo rescataría ese tema especialmente. Por lo demás,
se han tomado distintas decisiones. El municipio de Lima, de hecho, Línea María ha tenido ya, me parece que 3 adendas, ¿no? Son 3 adendas, una en la gestión Villarán, 2 en la gestión Castañeda, ¿no? Y en ellas han tomado distintas decisiones, pero entiendo pues que se mantiene el equilibrio económico financiero y eso es bueno, eso es lo que dicen los funcionarios, ¿no? ¿Y qué dice usted? A mí Línea María es un Obviamente, proyecto... en este punto ya me doy cuenta que usted conoce más de lo que me decía conocer al inicio de esta sesión. Conoce sobre el número de adendas, el contenido de las adendas. Yo le he preguntado, por ejemplo, por la adenda 1 y los eventos especiales, y usted me dice que no conocía nada, pero ahora veo que felizmente sí conoce un poco congresista, más. yo no le he dicho que no conocía nada, disculpe. Y yo lo que estoy diciendo es el número de adendas que han habido, y creo que soy regidor de Lima. Por supuesto, o sea, por eso es que le hago preguntas también. Tengo información... A ver, permítame, por favor. En el entendido que usted ya se ha informado, quizás en el momento en el que fue funcionario, fue asesor, y a pesar que sus TDR dicen o describen las funciones que esta comisión asume, por lo tanto, habrían hecho que entre en contacto y en conocimiento de lo que se estaba discutiendo. Usted dice que no, pero ya como regidor nosotros asumimos que sí conoce, que las ha leído, son los proyectos más grandes e importantes que tiene Lima Metropolitana. De hecho, por eso los investiga esta comisión, no solamente porque sean grandes, sino porque hay una alta presunción de que se hayan cometido actos de corrupción que han favorecido a las empresas brasileñas, y entonces queremos tener el escenario claro desde la perspectiva de ustedes. Me queda claro. Entonces, esta primera adenda, se ha leído las 3 adendas, de hecho, el regidor, como dice usted, son regidores. De estas 3 adendas, en la primera adenda, ¿se habrían cometido actos irregulares? ¿Han escuchado ustedes? ¿Se comenta? ¿En el análisis de ustedes todo fue perfecto en la primera adenda, el acta de trato directo? Mi impresión es que sí. Entiendo que los funcionarios que han trabajado estos documentos lo han hecho de manera honesta. Tanto el caso del gerente municipal en su momento y los gerentes de promoción de inversión privada han trabajado honestamente. Y mi impresión es que no, y obviamente no he escuchado nada como lo que usted señala, ¿no? Si hubiese sido así, y yo lo digo con total sinceridad, de ninguna manera hubiese seguido trabajando en ese espacio, de ninguna manera. Señor Núñez. Sí, creo que es importante señalar el contenido de las 3 adendas, ¿no? El primero incorpora que el 7% de lo recaudado en el peaje vaya para EMAPE, cosa que no estaba en el contrato original. Es decir, el contrato original entregaba, pero la ciudad o EMAPE no recibía absolutamente nada. Se adicionan los viaductos de San Juan de Urigancho y de Ate La Molina, que finalmente son dejados de lado para trasladar esos recursos al puente Bella Unión, que eso está en la segunda o tercera adenda. Y se establece el tema de la compensación, ¿no? Entiendo además que el equilibrio económico financiero de esta etapa, de la primera adenda, estuvo a cargo de SAN, ¿no? Sería bueno en todo caso solicitarle esa información. Y en cuanto a la segunda y la tercera adenda, está la cancelación de Río Verde, la cancelación de los referidos viaductos, que reitero son los de San Juan de Urigancho y de Ate La Molina, y en el caso de Río Verde los recursos se destinan a el bypass de 28 de julio y la Alameda de 28 de julio, y de los viaductos anulados se destinan al puente Bella Unión por un estimado de 65 millones de dólares aproximadamente. Y de hecho en la tercera adenda se establece que de sobrepasar el costo del puente Bella Unión esta cantidad podría incrementarse el precio de los pasajes. Por eso es que hemos insistido en el Consejo Metropolitano que se nos diga cuánto cuesta Bella Unión, y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Y sería bueno que el alcalde Castañeda nos diga cuánto cuesta Bella Unión para saber si es que eventualmente podrían subir los pasajes por ese tema, ¿no? Y referida a estas 2 últimas adendas, o a las obras consideradas en estas adendas, hay bastante información que ha emitido la Contraloría General de la República, como que, por ejemplo, comentando un poco la respuesta anterior, no se puede determinar los costos reales de la obra porque no están los expedientes técnicos. Congresista Violeta. Gracias, presidenta. Presidente, efectivamente, probablemente una de las cosas que genera, para efectos de aclarar y por la propia imagen de los invitados que nos acompañan esta mañana, en el caso específicamente del señor Augusto Rey, y a raíz de efectivamente del currículo que se menciona, probablemente la primera confusión que se genera, que se requiere un poco de aclaración, es porque se señala que la función que el señor ha cumplido es la de asesor.
Sin embargo, efectivamente, en el detalle de la explicación, o más bien en el contexto que pone de las funciones de asesor, da la impresión que no fuera el asesor, sino más bien el gerente, ¿no? Por el detalle de lo que él mismo ha señalado en las, digamos, en los alcances o los logros obtenidos en dicha función. Entonces, por eso me parece que lo primero que sería importante en términos funcionales y legales, que el señor Rey explique funcionalmente cuál era la competencia funcional, las obligaciones que en términos de asesor tenían y que lo diferenciaban propiamente del gerente, que era el señor Ferrer. Primero, y después tengo una pregunta más sobre esto mismo. Sí, señor Rey, es precisamente lo que dice el congresista Violeta, que lo ha descrito creo que mejor de lo que lo hemos hecho nosotros. Nos llama la atención, pues todo lo que usted describe, eso lo pone en una posición ejecutiva, aparentemente tomaba decisiones, tenía logros y es bastante amplio. Entonces nos sorprende de pronto su respuesta, así que a ver si es muy pertinente la pregunta del congresista Violeta para que responda, señor Rey. Yo le agradezco al regidor Violeta y al congresista, disculpe. En algún momento, tal vez. Bueno, sí, de hecho, sí es que está, se ve porque, digamos, por un tema de transparencia, finalmente, de las cosas que he hecho y que no he hecho, ¿no? Y finalmente lo que pongo ahí es lo que yo sentía así en ese momento, y en términos concretos era mi participación como asistente del gerente y de los subgerentes y el trabajo que se hacía, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de la participación en eventos de promoción y la cartera de promoción. Ciertamente organicé 2 eventos, uno en el Westin, el 2011 en el Westin, el 2012 en el Swiss Hotel, el 2013 también en el Swiss Hotel, y tuve a mi cargo la organización de ese evento. De hecho, también coordiné la elaboración de la cartera de proyectos con el equipo de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada. Asistía al gerente que tomaba decisiones y asimismo en los proyectos de promoción de inversión privada, en mi calidad de asesor me enfocaba en los temas sociales, ¿no? Y también en los temas, los llamo temas políticos, que tienen que ver justamente con la resolución de conflictos y con la información a vecinos. Por ejemplo, recuerdo que en muchas ocasiones pasé largas noches en Lima Norte, tanto en Los Olivos como en Puente Piedra, hablando con los vecinos, explicándoles, más bien que explicando, recogiendo sus preocupaciones, y yo las trasladaba a los técnicos y tomadores de decisiones en la gerencia de promoción de inversión privada, ¿no? Ese era mi rol principalmente, ¿no? Yo no tomaba decisiones en lo absoluto porque no tenía ni la competencia ni las funciones para hacerlo en ese sentido, ¿no? Congresista Violeta. Sí, Presidenta, otra cosa que se señala en este currículo es que el señor Rey además era el vocero de la Corporación Municipal en temas relacionados a la inversión. Desde esa perspectiva específicamente, desde esta función de vocero de la Corporación Municipal, ¿tomó usted contacto o tuvo la oportunidad o la circunstancia de reunirse con directivos o representantes de las empresas brasileñas Odebrecht o AOS? Ciertamente, desde mi trabajo en los temas sociales, sí, indudablemente. Toda vez que, en el caso, por ejemplo, de Línea María, la verdad es que, debo decirlo con todas las letras, ¿no? La empresa no tenía alma, ¿no? O sea, finalmente iba a la mala y reubicaba a la gente a la mala, ¿no? Entonces, parte de mi trabajo en realidad era poder conciliar un punto en el que la reubicación sea una reubicación mucho más humana, mucho más decente, que respete los derechos de los vecinos de la margen izquierda. Lo mismo, por ejemplo, sucedía con unas obras en Alipio Ponce, donde me reunía además con los vecinos de Humamarca, que es una zona que está colindante y que necesitaban una salida de su barrio. Entonces, por lo tanto, en esas situaciones interactuaba con los vecinos y también con los responsables de esas intervenciones para resolver sus problemas, naturalmente. Pero en relación específicamente de estas 2 empresas, OAS y Odebrecht, ¿con quiénes específicamente trataba?
Mis relaciones, digamos, constantes, eran básicamente con el equipo vinculados a los temas sociales y a los de comunicaciones, ¿no? En ambas, tanto en la empresa concesionaria de Línea María, ¿no? LAMSAC, y en el caso de Rutas de Lima, ¿no? Que eran los funcionarios responsables de ver las reubicaciones, de ver los temas de comunicación, ver los temas de los conflictos sociales y recoger los asuntos vinculados a la población, sin duda. ¿Recordará los nombres, señor Rey? Perdón. Me reunía con Katia Palacios y Juan Pacheco, que son quienes tenían las funciones de las gerencias, me parece, de responsabilidad social, y en Rutas de Lima se llamaban Gisela Benavente y me parece que Lorena Treyes, eran las funcionarias peruanas que trabajaban en esos temas, ¿no? ¿Y con alguno de los directivos importantes de estas dos empresas? No, no a este nivel, de ninguna manera, ¿no? Sí, sin embargo, con el gerente de Línea María, el señor André Bianchi, él iba a la gerencia de promoción de inversión privada y además tenía a su cargo la obra de Línea María, y en muchos casos acudía a él para poder generar cambios positivos en la margen izquierda, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, para que trasladen a la gente que estaban reubicando. O sea, a veces los dejaban en las calles de un día para otro, ¿no? Entonces, que al menos les pongan una movilidad que los lleven a sus nuevas viviendas. Entonces, sí, cuando era necesario en estos temas, cuando había que jalar orejas, ¿no es cierto?, y que realmente tengan una intervención más humana, sí se hacía. ¿Y conoció usted si por casualidad la señora Susana Villarán se reunió con los directivos de las empresas OAS y Odebrecht, con los altos directivos quiero decir, ¿no? No con los funcionarios que ven los asuntos sociales, sino con los altos directivos de las empresas? Sé que la alcaldesa se reunió, no sé si se reunió, pero que estuvo 2 veces con altos directivos de la empresa concesionaria de Rutas de Lima, una por en la firma del contrato de concesión Rutas de Lima, y la otra en la primera piedra de Alipio Ponce, ¿no? Donde Alipio Ponce era la obra inicial de Rutas de Lima. Y en el caso de Línea María, personalmente los he visto juntos cuando ha habido inspección de obras o primera piedras. Gracias, congresista Violeta. Sí, congresista Mulder, antes de darle el uso a la palabra, permítame felicitarlo por su cumpleaños. Muchas Saludamos gracias. que incluso en su cumpleaños esté trabajando, que sean muchos años más al servicio del país. Congresista Mulder. Muchas gracias, congresista. Solamente por una repregunta en función de la última pregunta que ha hecho el congresista Violeta y la respuesta del señor Rey. O sea, la señora Villarán se encuentra, digamos, porque no es una reunión, con los directivos de la empresa que estaba haciendo la obra más grande que le correspondía a su propia gestión, solamente en la puesta de la primera piedra y en la inauguración y en la firma del contrato. ¿Eso es creíble? O sea, no, en ningún momento participó en ninguna negociación, antes, durante y después. Sería una negligencia supina. Es obvio de que si uno tiene una empresa que es la que va a construir una ruta tan fundamental, ¿cómo se va a encontrar con los de la empresa solamente en la inauguración? Usted la está tratando de ayudar a la señora Villarán, es evidente. Pues diciendo, no, solamente la vi en una... Eso es absurdo. Cualquier persona que obviamente está tratando con otra con la que va a tener un contrato, pues tendrían que tener varias reuniones de trabajo. Ahora, yo no digo que sean punibles, nadie sabía en ese momento lo de OAS, después se supo. Pero que se diga que solamente en la inauguración se encontraron, a mí me parece de que aquí se está ocultando la realidad de las cosas. Salvo que el señor Rey haya tenido una participación marginal en la Municipalidad de Lima y no sepa nada, que sería otro tema, ¿no? Señor Rey. Sí, bueno, gracias. Primero, feliz día, congresista Mulder. Lo segundo, yo no soy acostumbrado a defender de manera ciega a nadie, porque además no le digo nada a nadie. Lo que estoy informando es lo que sé, es lo que me consta, es lo que he visto. Lamentablemente yo no puedo tomar conocimiento sobre otro tipo de reuniones si han existido, por lo tanto no puedo decir si sí han existido o si no han existido. Y creo que es lo prudente de mi parte, porque puedo hablar sobre lo que sé, con la mejor voluntad y la absoluta transparencia. Gracias.
Señor Rey, comprenderá que le hacemos preguntas de este tipo, el congresista Violeta, el congresista Mulder, porque usted ha dado información pública con respecto a sus logros, con respecto a su intervención. Por ejemplo, le voy a leer un extracto del artículo periodístico del Comercio el 21 de agosto del 2014. El número 1 de la lista de Villarán sostuvo que gracias a su labor en la gerencia de inversión privada de la municipalidad, Lima ha logrado canalizar 1.500 millones de dólares de inversión. Dice, usted lo citan, trabajé en la